a Gabriel Aubat con un tema que nos llama bastante la atención. Educación para la sociedad 5.0. ¿Cuál es esa educación que requerimos para esa sociedad? Gabriel Aubat, de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, graduado con honores como ingeniero administrador. Gabriel es doctor en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría también en esa ingeniería de esta misma universidad y también una especialización en política económica de la Universidad de Antioquia. Además de la docencia, tanto en pregrado, ha desempeñado varios cargos en la sede de la universidad, entre ellos la dirección del posgrado en administración y la dirección del Centro Tecnológico GESTEC. Sus cátedras de posgrado más relevantes han sido la inteligencia colectiva y analítica de redes sociales, teoría de modelos y la simulación de sistemas, gerencia del talento humano, diseño organizacional, teoría de juegos, macroeconomía, gerencia de datos. También coordinador del Centro de Pensamiento Estratégico del Planea sobre Desarrollo Local y Regional, presidente del Consejo Departamental de Planeación de Antioquia, que es un instituto o una organización de carácter civil, si se quiere, y voluntaria, conformada pues, en el departamento de Antioquia y en general una instancia de participación en la ciudad en Colombia en general. Y esta es para el departamento de Antioquia. También ha sido director del Instituto de Pensamiento Liberal de Antioquia. Ha publicado un gran número de artículos y textos, muchos de ellos presentados en diversos seminarios realizados en Colombia, orientados básicamente como a los desafíos, perspectivas y retos del desarrollo local y regional, en el análisis de los planes de desarrollo nacionales y a las reformas que Colombia necesita, entre otros. Gabriel es un gran lector, ese es uno de sus hobbies y le encanta la poesía. Gabriel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días para todas y todos. Mil gracias, María Victoria, por esa presentación. Te voy a contratar de relacionista pública. Ni yo sabía que había hecho todas esas cosas, pero bueno. Les doy la bienvenida y entonces ustedes me dicen cómo procedemos, qué hacemos. No te oigo, María B. Tengo por aquí la presentación. Voy a compartir pantalla y tú me vas diciendo cómo Perfecto. la voy cambiando, ¿vale? Bien. Comparto pantalla. Ponla por favor en el modo de exposición. Habilitar edición y ampliar. Ahí ya la están viendo. Sí, pero no se ve bien. Si le puedes dar clic arriba donde dice habilitar edición y luego la proyectas para que únicamente se vea las ayudas y no lo que está al lado izquierdo, mucho mejor. Espérate un segundo. Habilitar edición. Ya. Vuelvo y comparto porque... Sí. Entonces, comparto. Sí. Ya. Ahora. Le doy por tamaño más bien. No, abajo, ahí, dale clic ahí. Así la tenía, pero parece que no se estaba viendo así. Ahora sí la ven. Está cargando. Listo. Es que el tiempo es relativo y mientras Listo. llega hasta aquí. Ahora Perfecto. No. Yo la estoy viendo. Sí, pero tiene que colocarla todavía en modo presentación, ahí abajo, en donde está la pantalla. Porque ahí estamos viendo la diapositiva siguiente. Yo la estoy viendo en modo presentación en mi computador. Bueno, ok. Sí, con eso nos defendemos. Entonces, adelante, María V, por favor. Bueno, no, devuélvete una, por favor. Como les dijeron ahora, mi nombre es Gabriel Aubat. No se pronuncia con B como en alemán, sino como en W como en español. Y ahí tienen mi correo electrónico.
Cualquier inquietud que tengan sobre este tema o sobre cualquier otro, por favor me contactan por ahí, que con mucho gusto estaré interactuando con todos ustedes en este tema o en cualquier otro tema que quieran. Soy profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, de dedicación exclusiva, entonces necesariamente tengo que hacer ese aviso cada que hablo en algún lado. Ahora sí, sigamos, por favor, Mariví. Bueno, entonces arranquemos hablando de qué es una sociedad. Ustedes tienen ahí dos gráficos que en lo fundamental tratan de transmitir el mismo concepto, y es una sociedad es un conjunto de personas conectadas por algún tipo de vínculos. Normalmente las sociedades son unos entes abstractos y complejos. Quiero llamarle la atención de que hay unos circulitos y unos rectangulitos. Esos son meras ideas que hacemos nosotros para tratar de delimitar las sociedades, para poderlas comprender, pero en la práctica las sociedades no tienen límites. Y, por ejemplo, cuando ustedes cogen el concepto de familia, si ustedes ponen a distintas personas a describir quiénes son su familia, las fronteras son distintas y las personas incluidas y excluidas son diferentes. Entonces, finalmente no hay un criterio único de qué entendemos por sociedad, pero siempre todos los procesos orientados a comprender la sociedad tratan de fraccionarla. En la imagen de la derecha, ustedes ven en la parte superior que el mundo real tiene mucha gente conectada de muchas formas, pero cada propósito de entendimiento fracciona. Entonces, por ejemplo, empezamos a hablar de roles y empezamos a hablar de educación y hablamos de docentes, discentes, padres de familia, como si fuera la única relación que existe entre ellos. Les pongo un ejemplo donde se puede visualizar más claro que esto no es así, es en educación rural, donde además del vínculo de tipo educativo, las familias comparten muchas otras cosas, y entonces realmente lo que hay es una comunidad que convive, que hace muchas cosas juntas. Una de esas tareas es educativa, pero si usted son la educativa y se abstraen del resto del cuento, no van a entender adecuadamente la sociedad. Ahora sí, sigamos por favor, Mariví. Bueno, ¿qué es Sociedad 5.0? Es un cuento que se inventaron los japoneses, que en lo fundamental dice, el mundo que como viene es un mundo que va a mezclar realidad física con la realidad virtual. Hay que integrar ambas cosas para lograr que vivamos mejor. El resumen de todo ese carretazo es tecnología, un futuro mejor. Eso es lo que proponen los japoneses y es lo que se viene desarrollando últimamente. Es lo que vamos a trabajar ahora en la charla. Esta es la representación gráfica de lo que les acabo de decir. En la parte de abajo, ustedes tienen la parte del ciberespacio, todo ese poco de cosas que funcionan en el aire, en las coordenadas geomagnéticas, tienen el mundo físico. En la realidad, ya permanentemente nos estamos moviendo en ambos mundos. Charla es un ejemplo de eso. Yo no le estoy hablando a unos hologramas, estoy conversando con una serie de personas, pero esa conversación la estamos haciendo mediada por una tecnología que ha sido posible hace 20 años o 30 años. Es una cosa que se ha venido desarrollando, que ha venido tomando fuerza y que la pandemia aceleró en algunos aspectos. O sea, la pandemia nos forzó a volver esto más amplio, más masivo, a una velocidad mayor de la que venía, pero esta tendencia viene desde hace mucho rato. Sigue, por favor. Yo, por razones de tiempo, no me puedo extender en qué pasó entre la Sociedad 1 y la Sociedad 4. Les recomiendo estos 3 libros. Son 3 enfoques distintos para explicar cómo evolucionó la humanidad para llegar a lo que somos hoy. En un caso, el énfasis está
en el papel de ciertas condiciones biológicas que tenían los territorios que facilitaron ciertas evoluciones. En el otro es más un análisis de efectos sociales y cómo hemos ido cambiando el mundo. Y el tercero es un enfoque más geológico. Todos son muy interesantes. Cada uno echa su cuento y establece distintas causas. Ampliamente recomendada la lectura. Sigue, por favor. Bueno, esto que hay acá es un vocabulario al que se van a tener que acostumbrar. Yo no puedo explicar todo esto aquí, pero todas estas palabras ya se les están volviendo cotidianas. Sensores, redes móviles, tecnología 5G, blockchain, procesamiento en la nube, big data, cloud computing, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, internet de las cosas, robótica y el más reciente que es el internet de los humanos. Todo esto va a ser el vocabulario de la próxima década y quizás de lo que nos queda del siglo. Es importante que busquen cada cosita de esto y la empiecen a manejar conceptualmente, porque este es el elemento del ciberespacio que va a complementar lo que está en el mundo real. Sigue, por favor. Bueno. Otro elemento que tenemos que entender es que la sociedad funciona a partir de cómputos sociales. ¿Qué son cómputos sociales? Son unos acuerdos al que se llega socialmente a partir de esos nodos distribuidos que hablábamos al principio y que generan una sabiduría colectiva. No somos muy conscientes de eso hasta que empezamos a interactuar con las máquinas y nos empezamos a dar cuenta que eso mismo que estaban haciendo en las máquinas lo estábamos haciendo nosotros hace rato. El ejemplo más fácil de entender de un cómputo social es el lenguaje. ¿Por qué hablamos como hablamos? Sencillamente porque como comunidad hicimos unos acuerdos y entonces unas cosas significan algo siempre en función de una comunidad. No puede haber lenguaje sin comunidad e incluso empezamos a hablar de subcomunidades. Entonces, por ejemplo, aunque todos nosotros hablamos español, nuestro español es distinto y cuando uno se mueve entre zonas del español empieza a ver que los significados son distintos, que las formas de expresarse son distintas. Nos entendemos, pero notamos la diferencia. Y esa diferencia son esos subacuerdos que se han hecho en esas subcomunidades, en esos subespacios. ¿Qué funciona como cómputo social? Todas las normas sociales. La monogamia es un cómputo social, al igual que la poligamia, al igual que el amor libre. Uno no le puede decir a ninguna comunidad que su respuesta a ese tema es mejor que la de la otra. Sencillamente su respuesta es el acuerdo colectivo que se hizo en esa sociedad. Ahora, hasta el momento, como no nos relacionábamos sino con la gente que estaba en nuestro mismo entorno físico, esos acuerdos se hacían muy fácil. Con la aparición de la tecnología que nos permite comunicarnos fácilmente con gente que está muy despacio, muy distante, esos subcomunidades se están fraccionando y están empezando a tener incidencias de otros sitios, porque la topología de la red cambió. ¿Qué es que cambió la topología de la red? Que ya no me relaciono solamente con la gente que tengo aquí cercana en el campo físico, sino que me relaciono con gente que está dispersa por todo el mundo. Entonces, esos cómputos sociales van a cambiar en la sociedad 5.0. Sigue, por favor. Y hay otra cosa que es muy importante, es que estamos teniendo un cambio hasta la sociedad 4.0, los humanos mandábamos, generábamos con la ayuda de la tecnología. La sociedad 5.0 nos volvimos usuarios de la tecnología y entonces ya pasamos de una epistropocéntrica a unas autoridades epistémicas. No, les pongo un caso, la hora, cada uno de ustedes va a mirar sus celular y va a hacer el acto de fe que lo que le dijo la pantalla, eso era.
¿cierto? Eso de que fe es creer en lo que no vemos, ya lo estamos viviendo, o sea, ya todos tenemos fe en una tecnología. No entendemos cómo funciona, por eso hablamos de opacidad epistémica, pero le delegamos ejemplos típicos, un Google Maps, un Waze o similares, que son herramientas que se volvieron cotidianas. Usted va a ir de A y consulta en un aparatico mágico y le dice, aparato, dime cómo llego, te muestra la ruta, te dice cómo lo haces y todos están felices. Piensen cómo lo hacían hace 15 o 20 años, para no ir tan lejos, y se van a dar cuenta que el mundo está cambiando y está cambiando en una gran cantidad de facetas. Usted tiene una lavadora y ya es, echo la ropa, hundo unos botones y confío en la magia que va a suceder ahí. La sabiduría va a dejar de estar descansando en los seres humanos y cada vez más la estamos delegando en objetos, en sistemas, en cosas de estilo. Sigue, por favor. Y entonces empiezan a aparecer palabras a las que les pegan el término inteligente. Entonces, territorio inteligente, edificio inteligente, lavadora inteligente, nevera inteligente. ¿Qué es todo ese cuento? Ese cuento es muy sencillo. Son sitios, objetos que tienen la característica de tener sensores que mandan información, se procesan a algún lado y toman decisiones. Entonces, en un territorio inteligente, la red semafórica no la manejan personas, sino que los sensores miran dónde está la congestión, dónde están las vías, analizan, toman decisiones y manejan el tráfico. Detectan dónde hay contaminación, dónde hay basuras y ordenan recogerlas, las manejan, etcétera, etcétera. Entonces, un territorio inteligente es sencillamente un territorio lleno de sensores que procesa información a gran velocidad y toma decisiones sin la intervención de los seres humanos porque confiamos en la tecnología. Sigue, por favor. Vamos a pasar también a una economía inteligente. La característica de la economía inteligente es que el dinero en efectivo va a desaparecer, los billetes y las monedas van a ser algo solamente para coleccionistas. Ustedes cada vez más deben estar usando tarjetas crédito, tarjetas débito, transacciones electrónicas, manejan unas cosas de bolsillos electrónicos en los celulares. Va a aparecer con más fuerza las criptomonedas. Una criptomoneda es el acto de fe más grande que puede hacer la humanidad. Una breve historia del dinero. Arrancamos con el trueque. Como el trueque no era eficiente, entonces pasamos a usar cosas que representaban valor, como el oro, pero era algo tangible. Luego lo cambiamos por billeticos que estaban respaldados en el oro. Luego, por allá en la década del 70, las naciones-estado decidieron que esos billeticos no iban a estar respaldados en oro, sino que iban a estar respaldados en el poder de la nación. Entonces ya eso es lo que se conoce como fiat money. Y entonces uno prefiere un dólar o prefiere un euro o prefiere una libra esterlina que otras monedas, sencillamente porque hace un acto de fe en esos estados sobre otros estados. Ahora, el blockchain es un acto de fe más grande, no está respaldado por estados. Estamos creyendo en una serie de personas que manejan una tecnología y creemos que unos bits asociados con unas claves representan valor. Toda la economía se va a digitalizar, entonces no está, cada que ustedes vean el E pegado de algo, e-marketing, e-learning, e-food, lo que sea, a eso le están metiendo un componente electrónico. Cada vez vamos a tener una economía más de freelance, gente que trabaja al destajo y a nivel mundial. Esto es un ejemplo de freelance. Yo podría estar dictando esta charla a cualquier parte del mundo y entonces me contratan para que dicte la charla. Se acabó la charla, se acabó el contrato, hasta que me contraten para alguna otra cosa que puede ser en el mismo campo o en otro. O sea, la economía va a cambiar, vamos a ser prosumidores, que significa que simultáneamente vamos a ser productores y consumidores. Los dos mejores ejemplos en este momento para eso son Uber y Airbnb. En el caso de Uber, usted tiene su carro que lo usa para su consumo normal, pero cuando quiera lo alquila y se alquila usted por ahí
derecho como freelance y maneja el vehículo, entonces usted produce servicio de transporte, pero también es consumidor del servicio de transporte. Y lo mismo sucede con Airbnb aplicado a viviendas. Van a encontrar muchas cosas con la palabra crowd al inicio, crowdsourcing, crowdfunding, crowd lo que quiera. El crowdsourcing es, nos juntamos varios poquitos y allegamos recursos para crear algo. Por lo que he entendido del CBL Academy, creo que esto es un ejemplo de crowdsourcing. Cada uno se junta, aporta lo que puede, lo que quiere y tienen algo. El crowdfunding es parecido, pero la comunicación se da únicamente vía dinero. O sea, es una recolecta de muchas limosnas pequeñas para tener una herencia grande. Vamos a volver a un tema que los que hayan estudiado marxismo les será familiar, el tema de valor de uso y valor de cambio, porque todo se está mudando hacia el servicio. Entonces ya lo importante no es poseer, sino usar. Cuando uno usa, por ejemplo, YouTube, ustedes no son propietarios de los servidores, ustedes no tienen nada de propiedad en lo que hay ahí, sencillamente son usuarios y disfrutan de un servicio. Entonces tenemos la infraestructura como servicio, las plataformas como servicio, el software como servicio. El concepto de propiedad va a cambiar y va a cambiar de una forma radical. Sigue, por favor. Cada vez funcionan más lo que llaman open source. El open source es sencillamente propiedad abierta. Arrancó con sistemas operativos tipo Linux. Para quienes no tengan formación técnica, Linux es la competencia de Windows. Está basado en sistema Unix. La diferencia es que Linux es gratuito y Windows hay que pagarlo. Pero eso ya migró a los navegadores. Y el tema de los navegadores llega a ser esto tan interesante. Ahí ven una lámina que habla de Chromium Projects. Esa es la base para el navegador Chrome de Google, pero también es la base para el navegador Edge de Microsoft. Es decir, los grandes gigantes tecnológicos tienen basadas sus plataformas en unas cosas que son gratuitas y de acceso abierto. ¿Qué significa que sea abierto? Que cada uno puede mirar el código, meterle la mano y ajustarlo. Ya no solamente podemos usar, sino que podemos modificar. Google tiene un proyecto open source, ahí les pongo los enlaces para quienes quieran gomosear con eso, y Microsoft, que también hizo su fortuna con el software propietario, ya también entró al cuento del open source. Eso es una tendencia a nivel mundial. Sigue, por favor. Y entonces cuando empezamos a hablar del futuro del trabajo, nos empezamos a encontrar, primera cosa, las labores de bajo nivel van a ser reemplazadas por máquinas. Ustedes deben conocer cosas como Uber Eats, Rappi y similares, donde unas personas contratadas al destajo, violándole todos sus derechos laborales, maltratadas, todo lo que quiera, hacen domicilios. Eso se va a acabar, pero no se va a acabar porque el Estado legisle y proteja y ayude a esa gente. Se va a acabar porque ahí tienen las dos laminitas, los domiciliarios drone y los robots drone. Entonces, ya no los van a explotar más sencillamente porque el cargo va a desaparecer. Usted va a pedir una pizza y le va a llegar al piso 15 vía aéreo sin pasar por la portería y se va a devolver así. Esos trabajos de bajo valor agregado tienden a desaparecer. Sigue, por favor. Y los otros también. Ahí tienen a la izquierda dos ejemplos. Uno es una cosa que se llama SoundDraw. Es un juguetico disponible gratuito en internet que crea música para uno. Entonces ustedes entran a SoundDraw, seleccionan qué tipo de música quiere, les preguntan una serie de características y por inteligencia artificial se crea la canción. La otra reseña es que ya con inteligencia artificial se pueden construir textos legibles. Ya hay concursos de novelas y de cuentos escritos por inteligencia artificial, y ahí la recomendación es que se lean a Paul Lafargue. Para quienes no conozcan a Paul Lafargue, es más conocido como el yerno de Carlitos Marx. Se casó con una hija de Carlos Marx
Mientras Marx hablaba de proletarios del mundo unidos, Lafargue hablaba de vagos del mundo unidos y proponía con la tecnología del siglo XIX que se debía trabajar máximo 3 horas al día, que el resto era sencillamente alimentar la avaricia del capitalismo. Si eso se podía decir en el siglo XIX, imaginen en el momento en que estamos, realmente cuántas horas se van a necesitar de trabajo. Datos curiosos, en un país tan godo como Colombia, ya estamos bajando las jornadas de trabajo a 40 horas a la semana. En otros países ya la tienen en 36 y lo último que hubo gran bulla alrededor fue Irlanda, que hizo un experimento exitoso de una jornada laboral de 4 días a la semana, 24 horas de trabajo. O sea, el tema del trabajo es una cosa que va a cambiar y va a cambiar sustancialmente. Sigue, por favor. Bueno, entonces dicho todo eso, empecemos a hablar de educación. Eso era el panorama de lo que había. Entonces ahora sí empecemos a hablar de educación. Lo anterior era para mostrarles, ojo que el mundo va a cambiar, ojo que el mundo está cambiando, y si ese mundo está cambiando, entonces necesariamente la educación va a cambiar. Primer elemento, vamos a tener disrupciones tecnológicas. Ahorita le escuchaba a Marlene hablar de una palabra stencil, que no es ninguna vulgaridad, algunos la usamos cuando estábamos iniciándonos en estos temas. Para muchos jóvenes les tocará ir a googlear para enterarse qué es eso. Entre un stencil y compartir un documento digital hay todo un mundo de disrupciones tecnológicas. Yo no sé cuáles van a ser, lo que sí les garantizo es que va a haber. Segundo tema, esperen las próximas pandemias. Ojo que no les estoy diciendo le estoy diciendo muchas pandemias. María, ve que salgamos bonitos en la foto. Con el tema del COVID, ya se dieron cuenta que se habla de olas de COVID, sencillamente porque eso se volvió una endemia. Y si se toman el trabajo de googlear pandemia siglo XXI, van a ver que llevamos más de 10. Lo que ha pasado es que por este vecindario del mundo habían llegado poquitas y no nos habían afectado mucho, pero cada vez van a ser más frecuentes y van a ser más frecuentes porque la interconexión que se viene acelerando desde la década del 90 facilita la rápida difusión de cualquier cosa rara que surge en cualquier lado del mundo. Es decir, si mañana aparece una enfermedad rara en Milán, en Hong Kong, en Londres, nos jodimos todos, porque entre el momento en que la detectan y el momento en que vamos a tomar las medidas correctivas, ya está eso regado por todo el mundo. La buena fortuna que hemos tenido es que, por ejemplo, el último brote de ébola sucedió por allá en África, en una zona aislada, y como no había mucho contacto, eso no se difundió. Pero cada vez nos conectamos más y cada posibilidad de contagio es una posibilidad de difundir una enfermedad. Va a haber inestabilidad geopolítica, ya se han dado cuenta. Lo que pasó en la Unión Soviética, por allá en la década del 90 fue el primer campanazo, pero eso va a seguir sucediendo. Ya vieron que Inglaterra se retiró de la Unión Europea, que los escoceses se quieren salir de allá, que los canadienses quieren partir el parche, que los gringos también, que los españoles lo único que tienen claro es que no quieren vivir juntos. O sea, por donde ustedes miren, hay unos movimientos. Muy probablemente, gracias a eso de la tecnología, vamos a regresar a conceptos parecidos a las ciudades-estado, porque una ciudad de estilo Buenos Aires se puede aislar del resto del mundo e interactuar perfectamente con la gente de Nueva York, Los Ángeles y Madrid, y serán unos núcleos que trabajan con una dinámica distinta a la que trabaja el resto de la gente en la sociedad. Y de los cambios climáticos no les voy a hablar porque todo eso ustedes reciben la información todos los ratos. Altamente recomendado este texto de Nassim Nicolás Taleb, Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden. Cualquier cosa que lean de él les va a hacer mucho bien y les va a ayudar a manejar las angustias que producen todos estos cambios. Sigamos, por favor. Y entonces, ¿qué va a ser el aprendizaje en una sociedad 5.0? Primer elemento, aprendizaje de por vida. Nosotros somos de la sociedad 4.0, que nos estamos colando acá, y ya nos dimos cuenta de eso. Quien use Facebook
sabe que no estaba cuando nació. Lo mismo quien use Google, quien use WhatsApp, quien use, o sea, todas esas cosas las tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha y cada vez va a ser más grande. Y van a estar basadas en el autoaprendizaje. Y esta es una discusión muy importante para toda la gente que está en educación. Revise cuál fue el curso donde aprendió a manejar Facebook. Revise el curso para manejar WhatsApp o el celular. Y se van a dar cuenta que cada vez más la educación no viene del sistema educativo. Y el problema es cómo nos vamos a colar en ese tema para que persista una cosa que se llama sistema educativo. El aprendizaje va a ser combinado, lo van a encontrar como blended learning, que incluye el flipped learning y que incluye todas las cosas, y es básicamente hay que combinar todos los métodos de aprendizaje, así como los grupos subversivos combinaban todos los métodos de lucha. Esa combinación es una cosa que se necesita si usted quiere lograr el objetivo. El aprendizaje va a ser ubicuo en el sentido de que en cualquier sitio usted va a poder aprender. No sé cuántos de ustedes aquí en este momento estén recibiendo esto en una sala de conferencias de una institución. Muy probablemente por ser sábado estén más en sus casas. No faltará quien esté cómodamente en una playa viendo el video. No faltará el que esté en una finca, etcétera, etcétera. O sea, el lugar ya no va a ser importante. Y vamos a manejar aprendizaje sincrónico y asincrónico. Yo les tengo que confesar que por razones de agenda, ni ayer ni hoy voy a poder estar mucho rato en este cuento, pero como ustedes tienen la cortesía de subir esto al sitio, entonces yo veré después todas las conferencias, incluso aquellas que dictaron en paralelo. Hace 10 años yo iba a un congreso internacional y primero me escuchaba menos gente. Aquí me están escuchando 45. Segundo, acababa la charla, se acababa todo. Aquí es, acababa la charla, queda montado eso en YouTube y queda montado en varios sitios y se puede ver después. Y tercero, yo tenía que tomar, esa era una de las grandes habilidades de ir a un congreso, saber a qué salas entraba uno y cómo se movía entre salas para ver las conferencias que uno quería. Aquí ya no tenemos ese problema, como todo queda grabado, todo lo puedo ver. Entonces, el tiempo del congreso que pudo ser 8 horas, 16 horas, en la práctica se me va a volver 24, 30, 40 horas, porque yo a mi ritmo lo veré y lo podré repasar y lo podré usar y puedo acceder al material de muchas formas. O sea, entiendan que esto está cambiando y todo eso va a dar lugar a una que llama comunidades digitales de aprendizaje. El primer ejemplo de comunidad digital de aprendizajes es CBL Academy. O sea, ustedes son eso. Grupo de gente interesada en un tema que se junta para estudiar, para enseñar, para trabajar. Eso se está manejando en muchísimas categorías. Muy importante que lo miren. Sigue, por favor, Mariví. ¿Qué va a pasar con la docencia en una sociedad 5.0? Vamos a tener que aprender a hacer curación de contenidos. Ahorita les hablo de eso en la que sigue. Vamos a tener que hacer creación de contenidos. De esto les habló Karina Crespo el día de ayer. Hay que diseñar rutas de aprendizaje. El dibujito de la derecha trata de indicar qué es ese cuento y es, a la izquierda está la gente, a la derecha los resultados y los caminos no son únicos. Y en los caminos nos vamos a encontrar y nos vamos a separar. Y entonces la discusión de fondo es si a todo el mundo le vamos a dar el mismo título de bachiller o a todo el mundo le vamos a dar el mismo título de licenciado o si cada persona va a ir recogiendo lo que le sirva para lo que quiera hacer en la vida. Y esas rutas de aprendizaje hay que diseñarlas. Para quienes les interesa, nosotros trabajamos alguna vez con la Gobernación de Antioquia, una cosa que llamaba rutas de aprendizaje integradas al territorio, buscando eso y reflexionando sobre cómo aprender en la ruralidad, que hay que aprender distinto a cómo se aprende en la vida urbana. La docencia va a ser combinada, de eso les acabo de dar ejemplos anteriormente. Y uno de los roles importantes de los docentes va a ser la facilitación de las comunidades digitales de aprendizaje. La gente, los gomosos se van a juntar, pero siempre dentro de esos gomosos se va a necesitar alguien que ayude a que ese proceso opere. Sigue, por favor. ¿Qué es la curación de contenidos en una sociedad 5.0? Se entiende más fácil con el gráfico de la derecha.
la información disponible y el acceso de todo el mundo es un caos. Con la curación de contenidos pretendemos llegar a lo ultimito, que es eso bien organizado. ¿Qué se requiere para hacer esa curación de contenido? Uno, fijar metas de aprendizaje. ¿Usted qué quiere aprender? O esa comunidad que quiere aprender. Dos, buscar los contenidos, superar el síndrome de Adán, no creer que el mundo empezó con uno, hacer como decía Newton, que llegó lejos en la vida porque se había parado en hombros de gigante, es decir, reconocer que hay gente que ya ha hecho trabajos y que uno sobre esos trabajos puede avanzar, hacer evaluación comparativa de contenidos, seleccionar algunos e integrarlos para armar la ruta de aprendizaje. Entonces, el papel importante que va a tener los docentes, porque para esto sí se requiere entender cómo funciona el tema del aprendizaje, es entre a buscar todo lo que hay. Ese todo lo que hay no es solamente digital, porque es que hay experiencias de aprendizaje que son de la vida real. El famoso experimento de la semillita de frijol con algodoncito, no es lo mismo hacerlo virtual a tenerlo usted en la casa con el frasquito. Entonces hay que incluir todas esas experiencias. Usted busca los contenidos, los compara, mira cuáles son los que tienen más facilidades por A, por B o por C, los integra, los monta en una secuencia y le dice a la gente, si usted sigue este plan, va a aprender. Sigue, por favor. ¿Qué va a pasar con el currículo en la sociedad 5.0? Lo primero es que vamos a aprender en la vida para la vida. Va a estar basado en rutas de aprendizaje, va a ser muy, muy flexible, porque es que no tenemos que aprender todo lo que estamos aprendiendo en este momento, ni en la secuencia en que le estamos aprendiendo en este momento. Entonces, normalmente todo lo que nos enseñan en primaria, bachillerato y universidad es aburrido, porque estamos aprendiendo lo que alguien dijo que debíamos aprender y eso no se conecta con nuestra experiencia. Mucho tiempo después uno dice, uy, cómo es de buena la literatura española, y se pone a leer y encuentra que esos libros que leyó aburrido por obligación cuando estaba en su proceso de formación, ahora le encantan y ahora sí le encuentra el saborcito, y entonces se empezarán a estudiar muchas cosas sencillamente porque se sintonizan con la vida. Y va a haber muchos cursos cortos, y ahí les puse 2 láminas. No sé si alcanza a ver, María B, el curso de latín para principiantes, ¿cuántas vistas tiene? Y lo mismo el curso de física aplicada. Entonces, si yo le hubiera dicho, hay un curso de física aplicada, todos me hubieran dicho, obvio, hay mucha gente estudiando física. Pero resulta que hay un curso de latín que uno dice, esto es una lengua muerta, ¿y a quién le va a interesar? No solamente existe el curso, sino que hay mucha gente haciendo el curso. ¿Por qué? Porque se conecta con algo que le interesa en la vida. Eso es una cosa que va a marcar la educación de aquí en adelante, que se conecte con la vida. Sigue, por favor. Vienen las discusiones de qué va a pasar con las instituciones educativas. Yo no sé si van a ser instituciones especializadas como las que hay ahora o si se tendrán que volver multipropósito. En el caso colombiano, no sé cómo está en el resto de Latinoamérica. Por ejemplo, ya por ley, cualquier instituto de investigación puede dar un título doctoral. Le quitaron ese monopolio a las universidades. Entonces, a partir de eso, lo que se viene es la famosa guerra capitalista neoliberal de yo hago muchas cosas y además puedo dar títulos. Si revisan cómo ha estado evolucionando el sistema educativo, van a ver que eso cada vez es más frecuente. La gente que expide títulos y que no están especializadas como instituciones educativas. Vendrán las discusiones de qué costos tendrán, porque entonces está la tendencia de eso es un negocio, la educación es una mercancía que hay que valorarla, y hay los que dicen que es un derecho que debe ser gratuito. Eso es una polémica que tendremos todo el rato. Las instituciones educativas tendrán que funcionar 24/7, porque de hecho ya lo están haciendo las que están en el mundo digital, y las otras no pueden aguantar ese lucro cesante de irse a vacaciones colectivas y dejar cerrado el establecimiento 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, sin usar, con los auditorios sin usar. Entonces, ese uso intensivo del espacio se nos viene encima. Y hay una discusión importante sobre los cursos masivos abiertos en línea. Yo les puse ahí el ejemplo de FutureLearn. Los más conocidos son Coursera, edX, Iversity.
que ha montado cursos de todo en la web con respaldo institucional, o sea, son buenas universidades, son buenas instituciones. Casi todos esos cursos se pueden hacer gratis mientras usted no quiera el certificado. Y esa competencia es muy brava. Cuando hablaban ahora de temas de pandemia, para mí el gran problema es que la pandemia hizo ver que el sector educativo estaba desnudo. Hasta, mire, mi anécdota como docente, cuando yo dictaba una clase en 1990, lo que yo decía en el salón de clase era palabra de Dios. La gente lo creía y era mínimo el cuestionamiento. Cuando estaba en el 2005, yo ya tenía verificación de hechos en clase. Entonces yo decía cualquier cosa y me levantaba la mano un estudiante a decirme, fue el 15, sino el 16 de agosto. No fue en 1989, sino que fue en 1991. El apoyo de no fue tal persona, porque el estudiante ya verificaba en tiempo real lo que uno estaba haciendo. Ahora con la pandemia se enteraron que hay profesores regados por todo el mundo y que son mejores que uno, que son menos aburridos que uno, que son más prácticos que uno, que son más ágiles que uno. Y entonces ya el estudiante le llega a uno, por ejemplo, a una sesión sincrónica de clase a pedirle que uno explique un pedazo de video que él estaba viendo, el pedazo que él no entendió y que uno no tiene ni idea de qué era lo que estaba haciendo en eso porque uno no ha visto el video. Entonces, las instituciones educativas van a cambiar. La forma en que se maneja la educación va a cambiar. Sigue, por favor, Maribí. El tema de las evidencias de aprendizaje van a cambiar, va a estar de moda los digital budgets, que son no más que insignias digitales, cositas que se manejan en internet que prueban que usted aprendió algo. Va a haber certificados digitales, los consiguen a dos manos. Va a haber el portafolio de logros o portfolio of achievement, que es una hoja de vida con soporte en internet, donde ya no es que yo mando la hoja de vida y chicaneo que hice estas cosas, sino que mando un enlace donde está la evidencia de lo que yo hice. Van a estar de moda los sistemas de gestión de aprendizaje, los LMS, tipo Moodle, tipo Canvas, tipo Google Classroom, etcétera, etcétera. Y no estoy muy seguro que tengan algún futuro los diplomas. Y se los digo porque si ustedes revisan, por ejemplo, a Google hoy, no le importa si la persona tiene un título profesional. Lo que pide es que tenga un certificado de que maneja Java, HTML, C++, SQL o lo que sea que necesita para la tarea específica. El otro tema es que los millonarios a nivel mundial están dando un pésimo ejemplo. Si ustedes buscan qué tienen en común los grandes dueños de la grande fortuna en este momento, es que ninguno acabó pregrado. Todos en algún momento del camino se fueron por el conocimiento es la clave del éxito y montaron sus negocios y se taparon de plata. Y si miran hoy adolescentes tapados de plata, se van a dar cuenta que su profesión es yo soy youtuber, yo soy tiktoker, yo soy blogger, etcétera, etcétera, etcétera. Y con una de las cosas que les decía, por ejemplo, de Sociedad 4.0, IBM, por ejemplo, tiene una cosa que llama Watson, que es un sistema que hace diagnósticos médicos más rápido que los médicos y con más precisión. Entonces va a llegar el momento donde usted le van a decir, usted prefiere que lo diagnostique una persona o que lo diagnostique Watson. Yo voy a decir Watson que va más a la fija y que además le dice la probabilidad de cada una de las enfermedades. Y como usted puede hacer telemedicina y puede hacer otro poco de cosas, entonces hasta profesiones que siempre pensamos que iban a ser presenciales van a tener migraciones y vendrá la discusión, ¿realmente se necesitan los diplomas? Vamos a estar en un mundo que requiere mucho aprendizaje, eso no lo discuto. Lo que no estoy seguro es que la certificación del aprendizaje vaya a ser de la misma forma. Para terminar, 3 cositas, avanza por favor Maribé. Quienes duden que el mundo está cambiando, esto es una cosa real, se llama FocusMate, ahí tienen el enlace, pueden entrar. FocusMate hace lo siguiente, conecta 2 personas que se encuentran separadas
en la distancia para que se conecten vía una cámara donde cada uno va a trabajar en lo suyo, pero se van a hacer mutua compañía. Ese es lo que hace FocusMate. Tiene una opción gratuita de 3 sesiones, 50 minutos cada sesión a la semana, y ya si ustedes pagan $5 al mes, pues le dan más cositas. Pero entonces, mire, la gente está migrando a eso. Yo trabajo solo, pero como me hace falta la compañía, me consigo una compañía que está al otro lado. Sigue, por favor. Si lo de FocusMate le parece demasiada interacción humana, entonces este es campeón, Gone Bank. Este video tiene más de 500,000 vistas y es una tendencia en muchas partes. Si ponen ese video, lo único que pasa en ese video durante una hora es que ese muchacho está estudiando. De vez en cuando levanta la cara, mira la cámara, toma notas. Entonces usted lo pone para que lo acompañe mientras usted estudia. O sea, usted genera la sensación de tener compañía. Si yo le hubiera dicho hace 5, 10, 20 años que eso iba a pasar, me decían que estaba loco. Ahora, 500,000 visitas de ese video, que es uno de los muchos, indican de no son locos. O sea, hay una tendencia de gente que hace eso. Sigue, por favor. Esta es una cosa interesante. Julio Diego Kipaklat de Kenia ganó, es un tipo que trabaja lanzamiento de jabalina, medalla de oro en el Mundial de Atletismo Pekín 2015, medalla de plata en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Hasta ahí es un atleta olímpico más. Detalle coqueto. Aprendió a lanzar jabalina por YouTube. Su entrenador y su docente fue YouTube. Ojo, y se ganó la medalla en 2015, o sea que estamos hablando de, esto no es pandemia, esto es anterior. Y si usted se puede llegar a ganar una medalla olímpica aprendiendo por YouTube, imagínese lo que hay ahí. O sea, la tecnología está cambiando a pasos agigantados y sencillamente no nos hemos dado cuenta. Aquí veo que Jimena Villagrán comentó que aprendió a nadar por YouTube. Felicitaciones, Jimena. Ojalá que me mande el documento para ponerlo en mi próxima charla, pero esto es el mundo. O sea, ojo que esto está cambiando. Sigue, por favor, Mariví. Pues, primera cosa, va a haber una integración del mundo real con el ciberespacio. Eso no es futurismo, eso ya viene pasando hace rato, cada vez está pasando más. La pandemia lo aceleró. La incertidumbre será constante. Yo no les puedo hacer una profecía ni a 20, ni a 30, ni a 5 años, pero sí les digo que va a ser distinto. O sea, el YouTube que conocemos hoy no existía hace 20 años. WhatsApp tampoco. El mundo está cambiando a pasos agigantados. Seremos prosumidores. En algunos momentos estaremos produciendo, en otros estaremos consumiendo, pero todos tendremos ese rol. Vendrá una discusión grande sobre lo que es la formación humana y la formación técnica. Para quienes no crean, también hay cursos de formación en valores, en YouTube, en TikTok, en todo ese tipo de cosas. Ahí vamos a tener que discutir mucho. Tendremos que discutir mucho si va a ser un mundo colaborativo o competitivo y si nuestros entornos serán locales, regionales o globales. Entonces, les confieso, hace un año la pandemia nos encerró y hace un año yo empecé a participar en distintas cosas y entonces en este momento converso más con gente que está fuera de mi país que con mis vecinos de edificio. Y con mis compañeros de universidad escasamente nos mandamos correos electrónicos de asuntos de trabajo cada 8, cada 15 días. Resulta que mi sociedad ya es una sociedad que no está en mi entorno físico. Es una sociedad de gente que tiene intereses comunes conmigo, que le gusta votar corriente en las mismas cosas conmigo y en un ámbito distinto. La imagen que tienen ahí también es real. Pueden entrar a ese enlace del video. Ya hay bodegas que funcionan de esa forma. Robots trabajando con humanos y trabajando hombro con hombro. Sigue, por favor.
Listo, muchísimas gracias. Espero no haberme pasado del tiempo. Me perdonan si me pudo el entusiasmo y la carreta y ya quedo de cuenta de ustedes. De nuevo tienen el correo electrónico con toda confianza, todo lo que quieran escribir, comentar, me escriben y estamos conversando. Bueno, sí, nosotros vamos a dejar de compartir, pero mil gracias, mil gracias. Abat. Aguat. Aguat. Eso. Aguat. Es que ese aguat me suena raro, Gabriel. Ok, sí. listo. No estamos fuera de tiempo. Ahora vienen las preguntas por parte de los participantes para usted. Y usted con muchísimo gusto nos va a ayudar con las respuestas. Listo. Porque definitivamente nos metió varias pulgas entre la oreja. Entonces, a ver cómo reaccionamos, qué preguntas hay, cuáles consultas tienen. Pueden abrir su micrófono, ¿verdad, María Victoria? Claro que sí, por supuesto. Aquí por acabo favor, de ubicar en el chat también el correo de Gabriel y contarles que la presentación en PDF para que miren los enlaces, la vamos a también a subir a nuestra página para que la descarguen todas las personas que deseen, ¿no? Incluso puedo poner también por aquí, para quienes están y quieren bajar la presentación en PDF, voy a ponerla de una vez en el chat también. Eduardo, muchísimas muchas María gracias. Victoria. Entonces la idea es que ustedes pueden abrir su micrófono, pero levanten la mano, piden la palabra, nosotros les damos la palabra y ustedes hacen la pregunta. Por favor, cuando hagan la pregunta, sean concretos, precisos y concisos. Total que no vayamos a hablar más de un minuto haciendo una pregunta. Mil gracias. Entonces está abierta el momento de hacer preguntas. Pero por favor, no todos al tiempo, de uno en uno. Len, en el chat no hay nada escrito como preguntas, sí, muchos saludos para el expositor y felicitaciones también por la exposición. Así que parece que las preguntas van a tener que venir oralmente. Sí, sí, eso es lo que acabo de decir, que abrieran su micrófono. Ajá. Y que las hagan de una manera resumida, por favor. Aquí está Eduardo Vargas. Adelante, Eduardo. Gracias, María Victoria. Muchas gracias, Gabriel. Buenos días a todas y todos. Gabriel, en la presentación hablas del aprendizaje en la vida para la vida, que es la biopedagogía. ¿Cómo te imaginas, aunque pues tener la bola de cristal es muy complicado, pero cómo te imaginas en esa sociedad 5.0 la biopedagogía cuando estamos cada vez más vinculados a máquinas? ¿Cómo hacemos? ¿No será que una revolución puede ser fomentar la cooperación, fomentar el encuentro para juntarnos a pesar de las pandemias, de esta y las que vienen, y volver un poco a recuperar esos vínculos presenciales que hemos perdido con el avance tecnológico? Muchas gracias. Eduardo, imposible saberlo. O sea, no tengo elementos de qué va a pasar. Por ejemplo, antes de la pandemia, la gente decía, perdón, cuando empezó la pandemia, saldremos mejores y entenderemos muchas cosas. Y ya hay gente que cree en la pospandemia y salió igualitica como entró. Entonces, pues es muy difícil. O sea, ¿qué es lo que veo yo? Uno, que se pierde el control. Mis hijas entraron a Snapchat, a Instagram, a TikTok antes que yo. O sea, yo no sabía que eso existía y ellas ya lo manejaban. La diferencia entre las generaciones es impresionante. Yo no sé una palabra y mi opción siempre es RAE. Y si tengo el Larousse a la mano, el viejito, el físico, el Larousse. La gente hoy es Google y lo que diga Google. Entonces cada persona, gracias a la tecnología, decide qué aprender y cómo aprender. Y entonces ya vendrán cosas. Nos juntaremos más, pues muy seguramente la gente necesitará experiencias físicas, pero no sé cómo se van a dar esas experiencias físicas. No sé si juntarnos más es juntarnos con la gente del vecindario, si es juntarnos con la gente de la ciudad, o si sencillamente juntarnos más es aquellos a los que nos gusta volar cometa, nos vamos a juntar en tal sitio y vamos a tener una experiencia presencial con esa que es la única gente con la que yo me quiero relacionar, porque el resto de gente no me interesa.
y a los que les gusta bailar bachata, pues se juntarán a bailar bachata, y los del rock harán lo mismo, pero es muy difícil saber cómo vamos a relacionarnos. Sí seguirá habiendo una búsqueda de contacto humano, por eso las ayudas de FocusMate y del GOMBank, oiga, la gente necesita sentir que tiene un humano ahí, pero no necesariamente necesita sentirlo físicamente ahí. Entonces, pues no sé qué va a pasar. O sea, lo único que te puedo decir es, ojo, que aquí van a pasar cosas distintas. Y entonces el gran problema es que hay mucha gente que sigue conceptualizando la educación como si fuera a seguir lo mismo. Entonces, mire, hablando en plata blanca, muchos papás piensan que las instituciones educativas son depósitos de niños, donde les libran del encarte de tener el muchachito y además le enseñan alguna cosa, pero el elemento central es que les cuiden el muchachito, por eso se inventaron las guarderías. Ahora, como el aprendizaje ya no va a requerir ir a una institución educativa, porque se puede hacer de muchas formas, es posible que se inventen algo para guardar muchachitos de otra forma y que ellos aprendan por otras vías. Yo no sé qué va a pasar. Entonces, el problema es que la gente en el sector educativo, un grupo significativo, sigue pensando en lo mismo, que todo va a seguir igual, que la gente va a seguir yendo a la institución, que son los únicos que tienen el aprendizaje, etcétera, etcétera, y no qué es lo que va a pasar ahí. Por aquí veo una pregunta en el chat, no sé, de María Francisca Arteaga. Dice, no puedo activar mi micrófono porque comprometo calidad de la conexión, no obstante quisiera preguntar, todos estos cambios que ya se advierten no imponen serias y profundas políticas de Estado y acuerdos operativos con vecinos del mundo. Totalmente de acuerdo. Por eso hablaba de una inestabilidad geopolítica, porque es que el rol del Estado va a cambiar. Y muchas de las cosas que vamos a discutir van a evolucionar, y entonces el papel del Estado es una de las cosas que vamos a tener que mirar hasta dónde entra y hasta dónde no entra. Les invito a que busquen una cosa que se llama homeschooling para que vean ese fenómeno de educación en casa, donde decidió no mandar sus hijos a las instituciones educativas porque prefiere educarlo en casa, y ahora la tecnología le permite hacer todo eso. Ahora, resulta que la educación tenía un papel de socialización muy importante, tenía un papel de hacer que nos conociéramos como comunidad sin distingos de clases sociales, especialmente en la educación pública. Cuando los padres deciden no mandar a sus hijos, entonces estamos creando pequeños guetos. Y entonces vendrá la discusión, ¿qué va a hacer el Estado frente a eso? ¿Legalizar esos guetos y caer en unas comunidades absolutamente fraccionadas, o va a adoptar frente a eso? Ahora, no se nos olvide que el Estado refleja lo que nosotros como sociedad decidimos. O sea, es un acuerdo lo que hay ahí. Ningún Estado finalmente se mantiene sin el consenso social de la gente. Entonces, va a haber cambio en el Estado, no les sé decir en qué dirección. Hay gente que habla de más democracia participativa y menos representativa. Yo no estoy muy seguro de que todo el mundo quiera entrar en eso. Hay gente que está hablando que vamos a volver a la época de la antigua Grecia, donde los cargos no eran por votación. Y así como usted se puede ganar ser jurado en un juicio, usted se puede ganar ser alcalde un año de la ciudad y ya cumplió con eso, con la cuota social, y para de contar. Entonces, va a haber cambios, no les deseo decir en qué dirección, pero los va a haber. Si ampliarían las brechas sociales y educativas a nivel global, pregunta Elio Rafael. No tengo bola de cristal, no tengo ni idea. Están los optimistas que dicen que no, que esto nos va a igualar. Están los pesimistas que dicen que sí, que esto cada vez está peor. Yo lo que les puedo decir es, no nos vamos a quedar como estamos. O sea, esto va a evolucionar. Si se alinean los planetas, si la diosa Fortuna nos favorece, vamos a tener unas sociedades más igualitarias, más pacíficas, con sana convivencia, etcétera, etcétera. Y si no, pues vamos a tener sociedades con mucho más conflictos y con mayores angustias. ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. Les llamo la atención. 1, Chile, observen lo que pasó.
esas brechas amplias no son sostenibles a mediano y largo plazo. O sea, la gente finalmente presiona para que haya un cambio. ¿Qué va a salir de la Constitución chilena? Ni idea. Miren lo que pasó en Bolivia. Miren quién acaba de ganar en Perú. O sea, de nuevo, si a uno le hubieran dicho hace 20 años, 30 años, que íbamos a tener presidentes indígenas en esta maravilla del racismo que es Latinoamérica, nos hubiéramos reído. Y lo estamos viviendo. Ahora, así como está eso, también tenemos al señor Bolsonaro en Brasil, que representa otra cosa. Entonces, en ambos casos, lo que yo les puedo decir es, hay cambio. No sé en qué dirección se van a dar. No tengo ni idea de saber eso cómo se va a balancear, pero que no nos vamos a quedar con los esquemas actuales, ténganlo por seguro. No veo más preguntas en el chat, no sé quién más tenga. No, tranquilo, que nosotros aquí nos hacemos las preguntas nosotros, tranquilo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, por ejemplo, una tesis. Entonces, la tesis que yo le voy a dar, a ver, y cualquiera me puede responder, incluso Gabriel también. Entonces, yo llego y digo, la tesis es, estamos a punto de extinción. Esa es mi tesis. ¿Qué opinan? Estamos, o sea, los seres humanos, ¿estás hablando? No. Digamos, educación, el área de educación. Estamos a punto de extinción. Estamos en vía de extinción. Es mi tesis, es una afirmación. Listo. Mi respuesta. Sí, al igual que todas las profesiones. Ya, pero es que... No, pero... Mal de muchos consuelo tontos, un momento. No. El tema es, lo que está en extinción son las cosas especializadas. O sea, la fórmula hace 40 años era, yo aprendía el oficio A y toda la vida lo iba a seguir desempeñando y me ubicaba únicamente en eso. Y era exitoso y uno llegaba hasta la jubilación y salía adelante con eso. Lo que va a haber ahora con el tema de los prosumidores es que vamos a mezclar distintas cosas. Entonces, puede que en algunos momentos de tu vida seas educadora, pero en otros momentos serás otra cosa. Por ejemplo, viajas a un país donde tus títulos no son reconocidos, pues necesitas generar ingreso y te vuelves conductora de Uber. Pero eso es un oficio temporal mientras recoges una platica, haces lo que necesitas hacer ahí, te vas para otro lado a hacer otra cosa y en algún otro momento retomarás lo que estás haciendo. Hay un chico, se los comparto por correo, no sé cómo compartirlo para acá porque me tocaría empezarlo a buscar. Es un tipo que daba clases de filosofía en Líbano y renunció y se define no como desempleado, sino como unemployable, es decir, no empleable. Y se ha dedicado a hacer 20,000 cosas distintas, incluyendo un blog. Enseguidita, en un respiro dentro de mi correo y les mando por el chat en la página del blog para que vean. Y entonces es eso, o sea, el rol, eso de yo tengo garantizada mi fortuna de aquí para adelante, va a tener mucha discusión. Todos nos vamos a tener que adaptar a muchas cosas. Y repito, están en vía de extinción los docentes, los médicos, los policías. Miren la competencia tan dura de un policía que usted con sensores detecta al criminal y con sensores sabe dónde está y puede mandar un dron a que lo capture. Ok, listo. Entonces, sí estamos en vías de extinción. Entonces, Eduardo, tienes 1 minuto para hacer la pregunta. ¿Cuál es? No, menos de 1 minuto. Es reacciona a tu tesis siguiendo a Gabriel con un dicho mexicano que aprendí hace muchos años. O te aclimatas o te aclimueres. Ajá, perfecto. Y ahora la última y no más de 2 minutos, no más de 2 minutos. Entonces, no estamos en vía de extinción. Sí, complemente la frase, por favor. No estamos en vía de extinción. Sí. Sí, yo creo que estamos no. hablando sector educación. Sí. Sí, creo que va a cambiar. Así como tú ves que los médicos llegan con su bolsita de instrumentos, llegan a donde están y bueno, pues es como una oferta. ¿Quién oferta mejor? ¿Quién está mejor calificado? Entonces yo creo que vamos a hacer un poco así. Ya no es que si eres docente, pues el título de docente ya te adjudica una plaza en el Estado o
ya es automático. No, vamos a tener que desarrollar otras competencias, pero creo que no vamos a desaparecer del todo porque la educación, más allá de formar en conceptos o... Sí, yo creo que es la humanización, ¿no? Esta parte de humanizar a las personas. Entonces yo creo que no vamos a desaparecer, simplemente vamos a cambiar de formato. Ok, Yalu. Mira, yo creo que no estamos en vía de desaparición si empezamos a cambiar el chip y no pensar que los cambios van a venir del ministerio o del gobierno, pero los cambios tienen que venir de abajo, de los docentes que en su escuela tienen que hacer la revolución. Gracias, Yalu. ¿Alguien más? Sí, puntos suspensivos. Yo quería hacerle una consulta, una pregunta. Y estamos en esta tensión por una parte de lo tecnológico, cómo vamos dependiendo de ello y nos damos cuenta en todas las esferas económica, educacional, política, social, etcétera, cultural. Pero por otra parte nos damos cuenta de las necesidades más humanas, de la solidaridad, del trabajo cooperativo, de los niveles de ansiedad que tienen las personas, de la necesidad de crecimiento personal, de vivir la vida como seres humanos de una forma distinta. ¿Cómo se van a poder enlazar esas dos cosas de lo tecnológico con el ser humano cada vez más humano o esta dimensión espiritual, emocional y social nuestra, ¿dónde va a llegar? Ok. Helga, de nuevo no tengo la bola de cristal, pero la humanidad no ha cambiado, o sea, hemos cambiado los medios tecnológicos, pero seguimos haciendo lo mismo. Aprendemos echándonos el cuento. Toda la educación siempre ha estado basada en relatos, historias, cosas que se transmiten primero oral, luego por el libro. Para quienes no sepan, la educación a distancia se maneja de forma exitosa a nivel mundial desde 1700. O sea, no es un tema de tecnología. La educación por correspondencia fue un clásico y luego la educación por radio. Entonces, la tecnología lo que nos permite es hacer otras cosas. Entonces, tú pusiste, por ejemplo, solidaridad. Bueno, el mejor ejemplo de solidaridad tecnológica es un crowdfunding. Entonces, mira, ¿qué pasaba? Antes el vecino se quedaba sin casa y uno pasaba al vecindario porque era el único. Permite que tú, de todas las que tengas, montes algún sistema digital de recoger fondos y consigues más plata. Creciendo, pero está mediada por tecnología. Y no sé si en los países de ustedes, pero en Colombia existió, lógico en pandemia, que le decían a uno, si usted está aburrido, deprimido, usted no puede salir, pues sí se puede comunicar con un psicólogo, con alguien que le dé ayuda. A mí me tocó enterrar a mi padre con ceremonia virtual, ¿cierto? Ceremonia religiosa virtual. Entonces, sencillamente eso que era algo como forzado por la pandemia va a llegar. Y la tecnología lo que hace es facilitar que se den otros procesos distintos con gente que no está físicamente. Entonces, aquí yo estoy hablando con gente por muchas partes del mundo. ¿Cierto? Entiendo que Marlene está en Europa y hay otro aquí en Latinoamérica y eso lo estamos haciendo gracias a la tecnología. Sin la tecnología nos hubiera tocado conseguir plata para viajar a algún sitio, alquilar un hotel, un auditorio y poder conversar. Entonces, la tecnología nos dio la posibilidad de hacer algo distinto. Entonces, depende de cómo evolucionemos como humanidad. Los optimistas seremos seres humanos mejores, nos importará el otro, seremos solidarios, seremos responsables. Otra gente dice, no, vamos a acabar con esto y no solamente se van a extinguir las profesiones, sino toda la humanidad, pero no hay forma de saberlo. Lo que sí podemos saber es que la tecnología potenciará
cualquier cosa que queramos hacer. Si yo quisiera crear una nueva religión, hace 2000 años me tocaba conseguir 12 discípulos y echarles el cuento de andar con ellos para arriba y para abajo. Ya basta abrir una cuenta en Twitter, Telegram, WhatsApp, alguna cosa, empezar a conseguir followers e irlos adoctrinando. El cuento es el mismo, solo que está mediado por tecnología. Si miran la religión de los antivacunas, ¿cierto? Todos aglutinados vía electrónico. Lo que llaman los MAGA en Estados Unidos, que son los seguidores de Trump, eso es una cosa absolutamente... Bueno, yo sí te agradezco muchísimo, pero ya llegamos al tiempo. Ya, listo, acabo. Es una cosa fascinante de adoctrinamiento vía digital. Sí es. Gabriel, en todo caso, muchísimas gracias. La verdad, pues, nos complace mucho que nos hayas compartido toda esa información y ese conocimiento, esos saberes, esas experiencias tuyas. Y bueno, esperamos poder seguir contando contigo en próximos eventos, que nos cuentes cómo vamos evolucionando como humanos frente a estos temas tan apasionantes. Muchas gracias. Mil y mil gracias a todos ustedes. De nuevo les presento excusas porque me tengo que retirar. Veré después los